Oda lo ha hecho de nuevo. Acaba de revelar todo el lore del mundo de One Piece con un solo panel. Increíble todos los misterios que esconden este mural y los Harley. Hoy vais a conocer el secreto de los tres mundos. Hola a todos nakamas, bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. El capítulo 1138 ha sido una verdadera locura, así que vamos a comentar y teorizar sobre los detalles más importantes. Básicamente son dos, todo el tema de Shamrock y el mural y los textos del final. Empecemos por los caballeros sagrados. Ahora sí que sí, oficialmente confirmado para cerrar bocas. Shamrock es el hermano gemelo de Shanks y en este capítulo nos ha mostrado parte de su poder. Es bastante curioso, en mi vídeo anterior subí una teoría sobre que los caballeros sagrados estaban basados en los signos del zodíaco y que Shamrock representa a Géminis. Ya no solo es que sea un gemelo, sino que su poder también guarda relación con este tema. Tiene una espada la cual ha comido una Zoan del Cerbero, un perro infernal con 3 cabezas, como si fuesen 3 perros gemelos. Además, tenía pendiente una teoría que menos mal que no he hecho, porque Oda me habría cerrado la boca. Estaba claro que la espada y el propio Shamrock también tenían que representar a un animal mitológico, ya que la de Shanks es el grifo. Su espada se llama Grifón, y cuando usó su Kamusari contra Kid, en el anime lo representaron con un grifo. Si Shamrock es su gemelo, obligatoriamente tenía que ocurrir igual con su espada. Yo pensé en el hipogrifo o en el basilisco, pero al final Oda ha decidido usar el Cerbero, mucho más guapo, la verdad. Lo único que no me queda claro del todo es si, además de haberle metido la Zoan del Cerbero a la espada, esta también tiene como nombre oficial Cerberus. Yo diría que sí, y que es una Sayo Wasamono junto a Grifón. Lo curioso del Cerbero es que también tiene ese aura demoníaca que rodea su cuerpo. Supuestamente eso significa que es una Zoan despertada como Lucci, Kaku y el Gorosei. Que una Zoan en un objeto haya conseguido ser despertada es una locura. Además, Oda se permite la licencia de hacer lo que le dé la gana. Esta espada usuario funciona un poco similar a lo que ahora mismo es Zeus en el Climattack, es decir, es como si fuese un espíritu invocado a partir del objeto, pero para colmo, de cada cabeza crea un filo de espada, y pueden ser separadas del cuerpo del Cerbero. Esto ocurre cuando Shamrock y Gunko deciden irse, pero las cabezas se quedan allí un poco más para atacar a Loki. La cosa es, ¿por qué deciden irse? Gunko dice que deben ocultar su presencia. Por contexto, más o menos lo que yo entiendo es que han llegado a la conclusión de que Loki no se va a doblegar tan fácilmente, así que por el momento van a irse y pensar en otro plan. Mencionan a los niños guerreros, entiendo que se refieren pues a los niños de Elbaf. Es posible que quieran crear un caos, y lo más importante es que Shamrock dice que quiere llamar a alguien más. Gunko le pregunta que a quién elige. En mi vídeo anterior lo comenté, no tiene sentido que en este arco solo estén Shamrock y Gunko, si van a ser los villanos principales. Si aquí cae derrotado el líder, los demás ya sobran. Por lo tanto, al final van a acabar apareciendo todos los caballeros sagrados. Shamrock quiere traer a uno más, pero al final van a acabar apareciendo todos, ya sea del tirón o uno a uno. Mientras tanto, en el castillo tenemos a un Luffy enfadado porque no se cree lo que le dicen los gigantes, que Shanks ha sido quien los ha atacado. Al final llegan a la conclusión de que podría ser un gemelo suyo, y Luffy cae en la cuenta de que nunca le preguntó por su familia, pero sabe que estuvo en un barco pirata desde que era niño. Luffy supone que Roger, Rayleigh y el resto de la tripulación eran su familia. Y a la vez que Luffy dice esto, tenemos intercalado un panel del hombre misterioso. Creo que está bastante claro quién es. Oda de nuevo ha utilizado su recurso literario de hablar sobre un tema y mientras tanto dibujar algo diferente, indicando que ese algo está relacionado con el tema del que se está hablando. Si nos dibuja a ese hombre misterioso a la vez que nos está hablando de la tripulación de Roger, obviamente es para decirnos que ese hombre es de la tripulación de Roger, es Copper Gabán. Además, lo vemos caminando hacia el castillo, así que por fin vamos a tener el tan soñado encuentro. Además, en esta imagen se ve claramente que se trata de la misma persona que vimos junto a Korokus en una de las portadas. Vale, y ahora vamos con lo gordo del capítulo. Oda hace una gran revelación por medio de dos cosas, un mural dibujado en el árbol Adam y la historia contada en los Harley, los textos antiguos de Elbaf. Sobre el mural, hay que tener en cuenta dos datos que nos da Ripley. Queda confirmado que ese mural se dibujó durante el siglo vacío y no antes. Y además, es muy importante las palabras de Ripley. Creemos que esto debió salir de la imaginación de un niño.
Quedaos con esa frase porque seguramente esté ligado al sueño infantil de Joy Boy. Sobre los Harley, Saul dice que toda la mitología de Elbaf está basada en esos textos, pero como las traducciones varían, cada guerrero de Elbaf cree en un dios del sol diferente, depende de la interpretación que hagan del texto. La historia cuenta con 3 capítulos, digamos que 3 épocas diferentes en las que aparece Nika, siempre riendo y bailando, y acto seguido Oda nos muestra el texto, los 3 capítulos junto al mural. Antes de entrar de lleno a analizarlo, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Oda nos está contando una mitología dentro del mundo de One Piece, lo que quiere decir que es muy interpretable, lleno de metáforas. De hecho, el propio Saul lo ha dicho, ni ellos mismos saben exactamente la verdad, todo depende de la traducción y la interpretación, pero a eso hay que sumarle otra capa más de dificultad, la del japonés. Oda ha escrito un texto sobre una mitología súper ambiguo y lleno de metáforas que ahora, además, los traductores tienen que adaptar al inglés o español. Es imposible que tengamos una traducción exacta de este texto, ni la oficial siquiera, ya que depende de cómo cada traductor lo interprete. Lo mismo en japonés hay una referencia que tiene un significado especial, pero al traducir esa frase al español de forma literal, se pierde parte de su significado, su doble sentido. Por lo tanto, no os toméis al pie de la letra este texto, seguramente haya cosas en las que nos estemos equivocando todos, así que hay que verlo de una forma un poco más abstracta. Aún así, obviamente voy a contaros las conclusiones que yo he sacado a partir de la traducción que me ha parecido más fiable por ahora. Es importante tener en cuenta que Saul menciona 3 mundos, no 3 épocas. Empecemos con el primer mundo. Aquí, hasta que Oda no me confirme lo contrario, voy a seguir insistiendo en mi teoría de que esta parte de la historia es el mito, es decir, Oda nunca va a confirmar si estos sucesos ocurrieron tal cual, es cuestión de lo que crea cada persona, de su religión. Si cree que Dios existe, pues para él existe, y todo ocurrió así, pero si la persona es atea, pues para esa, esto no ocurrió así. Sería algo parecido al Génesis de la Biblia. Existe un mito de cómo se originó el mundo y la vida, y en el primer capítulo es de ello de lo que se habla, tan solo hay que leer la primera frase para darse cuenta. Del fuego surgió la tierra, es decir, el planeta antes era una bola de fuego, y cuando se fue enfriando, pues se originó la Tierra. Esta es la explicación científica del origen de la Tierra y el resto de planetas del sistema solar. No estoy diciendo nada raro por ahora. Una vez la Tierra se formó, surgió la vida, surgió la humanidad, y según el texto, esta humanidad sucumbió a la tentación y alcanzó el sol prohibido. Esta parte es muy interpretable, y me voy a quedar con el concepto general. Los humanos somos avariciosos, malvados, y nos puede la tentación. Eso originó muchos males en el mundo. La gente fue esclavizada por los poderosos, los que alcanzaron el sol prohibido, es decir, los que obtuvieron el poder. Es una metáfora. Seguimos con el texto. Entonces, los oprimidos, es decir, los esclavos, pidieron un deseo, y apareció el dios del sol. Esta parte del texto explica el origen de la religión. Los esclavos, bajo la desesperación, empezaron a creer en que un dios bondadoso bajaría a la tierra a ayudarlos, el dios del sol. ¿Por qué del sol? Pues porque obviamente el sol es la primera cosa a la que la humanidad empezó a adorar. Pero claro, cuando en una civilización aparece un dios bondadoso como creencia, también aparece una contraparte. Siempre hay un bueno y un malo. Por ejemplo, en el cristianismo tenemos la figura del dios en el cielo y la figura del demonio en el infierno. Por ese motivo, en el texto dice que la aparición del dios del sol provocó que el dios de la tierra se enfadara. Es decir, también apareció la contraparte de Dios. El dios del sol representa el cielo y el dios de la tierra representa el infierno, es decir, el demonio. Vuelvo a insistir, por ahora solo estamos hablando de mitos y creencias, explicaciones que la civilización le daba a su existencia y a las fuerzas de la naturaleza, a las cosas que veían y no entendían. El mito cuenta que el dios de la tierra, el demonio, utilizó una serpiente de fuego infernal que engulló al mundo con muerte y oscuridad. Esta es la parte más interpretable. Esa serpiente podría haber existido de verdad para muchos, pero quizás para otros solo sea una metáfora. Por ejemplo, una metáfora de la Red Line. Esto podría tener sentido. Como he dicho, podría ser la explicación mitológica que la civilización le dio a una cosa que no entendían, a ese gran muro de roca que rodea todo el planeta. Oda podría estar basándose en Jormungandr, la serpiente que rodea el mundo. Además, no olvidemos que Dory y Brogy
Ya hicieron una referencia a ella cuando mencionaron la Red Line en Little Garden. Es como un continente, formado por roca y tierra. Si alguien de verdad hubiese levantado ese gran muro, está claro que la civilización lo hubiese asociado con un dios de la tierra. ¿Quién si no iba a ser capaz de hacer algo así? Repito, esto es mitología, una explicación que la civilización le ha dado a cosas que no entienden. Es posible que ni Oda nos confirme nunca si de verdad existió un dios de la tierra que creó la Red Line o fue a causa de un proceso natural del planeta. Está en ti creer una cosa u otra, al igual que está en ti creer si de verdad ese dios del sol existió físicamente en la tierra o solo fue cuestión de fe de los oprimidos. Lo interesante es cómo acaba el texto. Nunca se pudieron encontrar. Esto lo interpreto de dos formas. La primera es que si la serpiente de fuego, es decir, la Red Line, la línea roja, rodeó el mundo, hizo que el mundo quedara dividido. Por lo tanto, el que no se pudieran encontrar es una metáfora de que la navegación quedó limitada, dejó al mundo dividido, sin que se pudieran encontrar entre ellos. Esto haría referencia a que las diferentes razas no llegaron a unirse, no pudieron convivir en armonía. Se supone que esto es un objetivo que puede cumplirse al final del manga, que la Red Line sea destruida y que todas las razas se unan. La segunda interpretación es más genérica, simplemente fue el fin del mundo. Ahora pasemos al segundo capítulo, el segundo mundo. Lo más importante es que la historia de este texto ya sí sucedió de verdad, no es simplemente un mito, sino que sucedió durante el siglo vacío, y además sus hechos sí quedaron parcialmente registrados. La civilización de esta época cree en el mito del primer mundo, que fue destruido. Piensan que la vida surgió de nuevo tras la destrucción del mundo. Por poneros un símil, esto es el equivalente a lo sucedido con el diluvio universal. Fue el fin del mundo, pero gracias al arca de Noé, sobrevivieron humanos y animales que volvieron a repoblar el mundo. Las personas que escribieron los textos bíblicos del Génesis, en donde se menciona este mito de Noé, serían los equivalentes a las personas de este segundo mundo de One Piece, que también tenían mitos sobre el primer mundo y su destrucción. Obviamente, las personas que escribieron el texto del Génesis existieron, por eso tenemos esos textos, pero ¿lo que se cuenta en esos textos ocurrió? ¿De verdad en el planeta Tierra hubo un diluvio universal? Eso ya depende de lo que crea cada uno. En One Piece es igual, la civilización del siglo vacío creía en esa primera destrucción del mundo, y lo dejaron escrito en textos equivalentes al Génesis. Creen que la vida volvió a surgir después de una primera destrucción del mundo. Pero en esta época también sucedieron cosas. Esta época, el segundo mundo, es un equivalente a la época en la que Jesús existió en la Tierra. Ya no estamos hablando del Génesis, sino de mucho más adelante, del Nuevo Testamento, de una época en la que sí tenemos registros históricos. Ya no es una creencia, tenemos datos que demuestran que muchas cosas sí ocurrieron de verdad durante esta época, aunque está claro que algunas historias han sido deformadas con el paso del tiempo. Según se cuentan los escritos, Jesús llegó al mundo como una personificación de Dios, y pasaron cosas. Pues como digo, en el segundo mundo de One Piece nos encontramos en esta misma situación. El dios del bosque envió a sus demonios. ¿Sabéis qué significa esta metáfora, verdad? Esos demonios que envió el dios del bosque no son más que las frutas del diablo. Pero, ¿las envió un dios del bosque? ¿Fueron un producto de la tecnología del Gran Reino o una mezcla de ambas cosas? No lo sabemos, la historia está deformada, pero posiblemente no fuese producto de ningún dios, sino de la ciencia del Gran Reino que permitió controlar las almas. El dios del bosque envió a sus demonios, es decir, apareció la tecnología y las frutas, y el sol propagó la guerra por todas partes. La parte del sol vuelve a ser muy interpretable. Tengo dos opciones. La primera es que ese sol se refiere al usuario de la Zoan de Nika, es decir, Joy Boy. Si aparecieron las frutas y estas son producto del deseo de la gente, es lógico pensar que apareciese una fruta del dios del sol en el que creían. Lo de propagar la guerra hay que entenderlo no como algo malo, sino de la misma forma que Luffy está haciendo ahora. Está poniendo el mundo patas arriba y va a haber una guerra final. Ahora vamos con la segunda opción. La tecnología del Gran Reino creó las frutas, pero no solo eso, también controlaban una energía que Vegapunk ahora denomina como energía ancestral.
Además, Vegapunk dijo que los recursos energéticos son el principal responsable de la guerra en el mundo. Por lo tanto, esa frase de que el Sol propagó la guerra puede hacer referencia a que por culpa del mayor recurso energético que crearon, es decir, un sol artificial, una Mother Flame, los países entraron en guerra por controlarlo. Sea una cosa u otra, lo que tengo claro es que aquí Joy Boy se comió la fruta del dios del sol Nika, siendo esto el equivalente a Jesucristo teniendo la bendición del Espíritu Santo y Dios. La fruta de Nika es una zona mitológica creada a partir del mito del primer mundo, y Joy Boy hizo de las suyas durante el siglo vacío, imitando un poco cosas que hizo Nika en el mito del primer mundo. Se dedicó a liberar esclavos que estaban oprimidos por los poderosos. En mitad de la guerra, ya sea provocada por las acciones de Joy Boy o por la avaricia de los humanos queriendo el control de la Mother Flame, sucedió algo. Fue entonces que la gente de la Media Luna tuvo un sueño. Creo que la gente de la Media Luna son los Di, y obviamente tenían un sueño, pero resulta que la gente de la Media Luna tenían su contraparte, la gente de la Luna. No media, sino entera, y estos también tenían un sueño. Por contexto, se entiende que son contrapartes y que lucharon por cumplir ese sueño, pero parece que al final no lo consiguieron los Di, sino los otros. Asesinaron al Sol y se autoproclamaron dioses. Esto representa la caída de los Di y del Gran Reino, a manos de los 19 reinos que conformaron el gobierno mundial y se autodenominaron dioses, los Tenryubitos. Y aquí viene algo muy interesante. La leyenda dice que al ver esto, el dios del mar desató su furia, provocando otra vez la destrucción del mundo. De nuevo, no se pudieron encontrar. Esto de que el dios del mar desató su furia es una metáfora de lo que ocurrió en aquella guerra durante el siglo vacío. Las armas ancestrales fueron utilizadas provocando el aumento del nivel del mar en 200 metros. De nuevo, no se trata de ningún dios, sino de algo causado por los humanos. Por culpa de ese aumento del nivel del mar, la mayoría de los continentes se perdieron, quedando muchas islas aisladas. Esto aisló el mundo aún más, tal como dice al final, nunca se volvieron a encontrar. Es lo mismo que pasó al final del primer mundo. La formación de la Red Line también aisló al mundo. Ahora lo ha ocasionado la inundación de 200 metros. Pasamos al tercer mundo, es decir, a la profecía de lo que está sucediendo en el presente. Del vacío surgió el caos. Hay remanentes que recuerdan el día de la promesa y escuchan la voz de sus compañeros caídos. Esto claramente se refiere a los Poneglyph. Gracias a ello, los Di actuales pueden escuchar los registros del siglo vacío, sus voces. En estos registros se dice que llegará el día de la promesa, en donde el dios del sol conducirá al mundo hacia su final. Es decir, el Joy Boy del siglo vacío planificó todo para que en el presente, otra persona con su voluntad y que también se comiera la fruta de Nika consiguiera cumplir su sueño. El sol y un nuevo amanecer llegará. Esta vez, seguramente, se podrán encontrar. Es decir, a diferencia de las otras dos ocasiones, esta vez el mundo sí acabará unido. Todas las razas convivirán en armonía una vez el plan de Joy Boy se lleve a cabo. Por lo tanto, aquí tenéis mi interpretación de los tres textos, de los tres mundos. El primero es un mito, el segundo es un registro histórico y el tercero es una profecía. Por eso son tres mundos y no tres épocas. Todo esto viene acompañado de un mural que representa esta historia. Todas las razas se unen, liderados por Nika, para derrotar al demonio. Ese demonio es la contraparte de Nika, por lo que debe de ser Imu. Pero tengo una gran duda, ¿Imu es el demonio original del primer mundo? ¿O le pasa al igual que Nika? Es decir, que se trata de una persona que en el siglo vacío se comió la fruta del demonio. Aún no lo podemos confirmar, pero en el caso de que así sea, sería curioso cómo la humanidad ha acabado creando a 4 dioses para dar explicación a sucesos que no comprenden. El dios del sol es una explicación y creencia del sol, es la esperanza de la llegada de un ser bondadoso y salvador. El dios de la tierra es la explicación a la formación de la Red Line y posiblemente al demonio y el infierno, contraparte del dios anterior. El dios del bosque es una explicación a las frutas del diablo, supuestamente gracias a la tecnología del Gran Reino que materializó los deseos. Y el dios del mar es una explicación a las consecuencias que tuvieron las armas ancestrales en la guerra, inundando el mundo. Muy curioso este punto de vista en el que realmente los dioses no existen.
Y con respecto al mural, sé que está lleno de referencias y secretos, pero me temo que en este vídeo no me da tiempo de analizarlos y pretendo subirlo hoy, así que lo voy a dividir en dos partes. Estad atentos porque en los próximos días voy a subir un vídeo dedicado a analizar el mural y contaros todas mis teorías. Dale a like si quieres que lo haga y comenta qué te ha parecido mi interpretación de los tres mundos. Un saludo y nos vemos pronto.